Bienvenidos de vuelta, estimados estudiantes de quinto de secundaria del Colegio San Ignacio. Espero que estén muy bien desde sus hogares viendo las clases virtuales. Espero que en este periodo de cuarentena también podamos aprender cosas nuevas y que también podamos aprovechar el tiempo junto a nuestras familias. Entonces, les deseo en verdad todo lo mejor y que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. A continuación vamos a empezar la clase de gráfica de funciones trigonométricas. En esta clase vamos a ver las gráficas de los 6 diferentes tipos de funciones trigonométricas y vamos a ver las gráficas básicas para empezar que no tienen ningún tipo de variación. Entonces empezamos con la clase. Muy bien, entonces para esta clase yo sugiero que tú tengas instalada la aplicación de GeoGebra, bien sea para celular o para computadora. Ambas son muy buenas y además son muy similares. Entonces yo en este caso tengo la versión instalada para computadora y tú puedes ver aquí ya la interfaz del usuario. Entonces cuando uno abre la aplicación de GeoGebra, tú puedes ver aquí a la derecha ya el plano cartesiano. Aquí se pueden ver los ejes, el eje X y el eje Y, con sus divisiones además. Se pueden ver los valores de las abscisas, como también los valores de la ordenada, ¿no es cierto? Luego, en el lado izquierdo, tenemos esta parte donde dice Input, que es el lugar donde nosotros vamos a poder escribir las ecuaciones o las funciones que queramos graficar, puesto que GeoGebra es básicamente una herramienta de graficación. Muy bien. Después, en la parte superior, tú puedes ver diferentes comandos, que estos por lo pronto no vamos a utilizarlos, quizás en otro tipo de problemas, pero en este caso no va a ser necesario. Pero lo que sí va a servirnos es el que está aquí a la derecha, que si yo le hago clic a este botón que estoy señalando, entonces tú puedes ver estas diferentes opciones que me dice Move Graphics View para que tú muevas la gráfica donde tú prefieras para que la veas mejor. Y también puedes darle zoom in o zoom out, puedes alejar o acercar la imagen, ¿no es cierto? Entonces si yo le doy clic aquí, yo puedo mover mi plano cartesiano para estar mucho más cómodo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar graficando la función seno. Muy bien, entonces, para empezar, vamos a graficar la función con la aplicación GeoGebra. Y al final del video voy a explicarte cómo puedes hacer estas gráficas a mano también, porque también las vas a hacer. Muy bien. Entonces, primero es muy sencillo. Fíjate que yo me vengo aquí a la parte de input, ¿sí? Y aquí yo puedo escribir a la función que yo quiero graficar. Entonces, en la parte de aquí abajo, en el extremo inferior izquierdo, tú puedes ver que yo puedo seleccionar el teclado para ver qué opciones tengo. Muy bien. Entonces, aquí tienes, como puedes ver, aquí tengo el 1, 2, 3, que es donde yo voy a escribir los números, por ejemplo, o las variables x, y, z, como también algunos números irracionales, como pueden ser pi, el número e, etcétera, o los símbolos también de desigualdades. Muy bien. En la segunda opción, donde dice f de x, tenemos diferentes funciones que si en algún caso las necesitamos, podemos directamente apretar aquí. Y de hecho que aquí tenemos las funciones trigonométricas. Puedes ver aquí seno, coseno y tangente. Están aquí las funciones trigonométricas principales, digamos, ¿no? No están las funciones recíprocas. Después, en la parte de ABC, aquí simplemente tú puedes escribir también, ponerle nombres a las ecuaciones o lo que tú quieras. Y en alfa, beta y gamma tú puedes seleccionar también algunos símbolos griegos en el caso de que quieras manejar, no sé, algún ángulo tita, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en la parte que me dice f de x, yo voy a elegir a la función seno. Muy bien, entonces en inglés está aquí sin, yo escribo sin y luego escribo el seno de x. Muy bien. Entonces le doy Enter y tú ya puedes ver la gráfica de la función seno aquí en el plano cartesiano. Tú puedes ver que esta gráfica es una forma como de onda, ¿sí? Ahí lo puedes ver. Y que además, como tú ya sabes, esta función es periódica. Por lo tanto, los valores se van repitiendo constantemente, como tú puedes ver, ¿sí? Pero ahora lo que yo voy a hacer es graficar solamente un periodo de esta función. Como esta función es periódica, entonces fíjate que esto viene así, sube, vuelve al eje X, baja y vuelve al eje X, y hasta este punto vendría a ser un periodo de la función. Después se vuelve a repetir ese mismo periodo, como puedes ver, sube, baja, etcétera, y termina por aquí otro periodo, un segundo periodo. Entonces, si tú mueves la gráfica, tú puedes ver que esto se extiende hasta el infinito. Esto nunca va a terminar. Esta gráfica va a continuar hasta el infinito. Y también por la parte negativa, esta gráfica continúa hasta menos infinito.
Muy bien, ¿sí? Ahí se puede ver que esta gráfica, bueno, la gráfica en todo caso de esta función es periódica porque se van repitiendo constantemente los mismos valores, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo hago para graficar un solo periodo de esta función? Yo me vengo por este lado, otra vez a input, ¿sí? Me vuelvo otra vez a la parte donde me dice f de x, otra vez le doy clic a la función seno, le pongo otra vez el seno de x, muy bien, pero ahora, aquí tú puedes ver que estoy aquí dentro del paréntesis, con la flecha a la derecha me voy fuera del paréntesis, le ponemos una coma, ¿sí? Y podemos poner aquí el intervalo donde nosotros queremos graficar a la función. Ahora, yo te voy a enseñar que un periodo de la función seno equivale a 2pi radianes, ¿sí? Entonces la gráfica se repite cada 2pi radianes. Entonces voy a poner que esta gráfica vaya desde 0 hasta 2pi para graficar solamente un periodo de la función. Entonces tú pones aquí el 0, que sea menor o igual, este símbolo, menor o igual que x, y otra vez le pones menor o igual que 2 veces pi. Muy bien, y otra vez le damos enter, ¿ya? Y vamos a ocultar la primera gráfica. Para ocultar la primera gráfica simplemente le hago clic aquí en el colorcito de la gráfica y va a desaparecer. Y solamente está graficada ahora esta función que va desde 0 hasta 2pi. Tengo graficada la función seno, pero este vendría a ser un periodo de la función, ¿sí? Puesto que, como hemos visto, este patrón se repite constantemente hasta el infinito y hasta menos infinito, ¿sí? En este caso, el valor de 2pi, aquí en la recta del eje X, no se lo puede ver, pero si tú sabes que el número pi es 3.14, 16, 15, etc., entonces esto multiplicado por 2 vendría a ser 6, algo, ¿no es cierto? Y aquí puedes ver que la gráfica llega a un poco más de 6, y este valor donde llega la gráfica vendría a ser el valor de 2pi. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las características de esta función? Algunas ya las habíamos estudiado cuando hemos visto las líneas trigonométricas, ¿sí? Por ejemplo, una característica es que esta función, que es el seno de x, está definida para todo número real. Es decir, en esta ecuación, en esta función, la x puede ser cualquier número, porque los ángulos puede ser 0 grados, puede ser un ángulo pequeño, como 5 grados, o puede ser un ángulo muy grande, como 1.000.000 de grados, ¿no es cierto? Y también podría ser un ángulo negativo. Entonces, a esto me refiero cuando la función está definida para todo número real, porque no hay ningún valor de x que no tenga el seno de ese ángulo. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, luego, si tú puedes ver en la gráfica, el valor máximo que toma la función es 1, nunca va a ser mayor a 1, y esto ya lo hemos estudiado también cuando habíamos visto lo que son las líneas trigonométricas, ¿sí? Y el valor mínimo sería menos 1. Entonces, este es el valor mínimo de la función, como puedes ver, ¿sí? Entonces, el rango de esta función, por lo tanto, sería el intervalo que va desde menos 1 hasta 1, porque el rango se refiere a qué valores del eje Y forman parte, digamos, de la función, ¿sí? Es como si yo hiciera una sombra de la gráfica a lo largo del eje y yo vea desde dónde hasta dónde va esa sombra. Y en este caso la sombra iría desde menos 1 hasta 1 y por lo tanto el rango de esta función sería el intervalo desde menos 1 a 1. Muy bien. Entonces, esto sería lo más importante y también que el periodo de esta función es igual a 2pi radianes. Tienes que tomar nota de esto, ¿sí? Un periodo de la función seno equivale a 2pi radianes, porque cada 2pi radianes se van a repetir los mismos valores. Muy bien, entonces eso lo habíamos visto en la gráfica completa, que la tenemos ahí. Entonces, antes de que pasemos a ver las gráficas de otras funciones trigonométricas, voy a primero enseñarte a graficar a mano a la función seno. Entonces, lo primero que tienes que hacer es armarte una tabla de valores, ¿sí? Donde tú vas a colocar dos columnas o dos filas como tú prefieras. Una fila para el eje X, para los valores de la variable independiente, y otra fila para el eje Y, que serían los valores de la variable dependiente. Muy bien, en este caso Y sería igual a seno de X, ¿no es cierto? Los valores para el eje Y. Entonces, como ya hemos visto que un periodo de la función equivale a 2pi radianes, entonces estos 2pi radianes yo los divido entre 12 para obtener por lo menos 12 puntos entre 0 y 2pi. Muy bien, puesto que la gráfica como es oscilante y va subiendo y luego bajando,
va a ser necesario que tú te coloques varios puntos para poder seguir de una forma precisa la trayectoria de la curva, puesto que si tú no colocas suficientes puntos, digamos solamente le pones unos 4 o 5 puntos, no tendrías la trayectoria precisa y tendrías que estar adivinando por dónde va la gráfica. Entonces, para evitar esto, te sugiero que te pongas por lo menos 12 valores entre 0 y 2pi. ¿Muy bien? Entonces, como tú sabes que 2pi radianes equivale a 360 grados, eso lo divides entre 12 y tienes 30 grados, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los valores para el eje X van a ir de 30 en 30 grados. En tu tabla tú puedes colocar los valores en grados y también puedes colocarlos en radianes. En este caso yo los tengo en radianes, puesto que en los temas posteriores es recomendable manejar más las unidades en radianes. Muy bien. Entonces, empezamos con 0 grados. El siguiente valor para la X serían 30 grados, que eso equivale a pi sextos radianes. 30 más 30 serían 60 grados, que esos son pi tercios radianes. Más 30, 90 grados, que son pi medios radianes. Más 30 serían 120 grados, que son 2 pi tercios radianes. Más 30, 150 grados, que serían 5 pi sextos radianes. Y así de forma sucesiva tú vas sumando 30 más 30 en cada uno de los valores para la X hasta llegar a los 360 grados o 2pi. Muy bien. Para hacer las conversiones tú ya sabes que pi radianes equivalen a 180 grados, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos los valores de esta variable independiente, vamos a calcular en nuestra calculadora, bueno, en realidad esos son ángulos notables, ni siquiera va a ser necesaria la calculadora, pero vamos a calcular aquí los valores de la función seno de x, muy bien. Entonces, cuando x vale 0 grados, ¿cuánto sería el seno de x? ¿Cuánto es el seno de 0 grados? Aquí le pongo el resultado que es 0, muy bien. Luego, cuando el ángulo vale pi sextos o 30 grados, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? 1/2, eso está por aquí, ¿sí? El siguiente valor, por ejemplo, cuando el ángulo valga 60 grados, ¿cuánto vale el seno de 60 grados? Sería la raíz de 3 sobre 2, eso está por aquí, muy bien. Cuando el ángulo valga 90 grados, o sea, pi medios radianes, ¿cuánto es el seno de 90 grados? 1, ¿sí? Entonces tú vas completando la tabla colocando los valores correspondientes. Simplemente tienes que reemplazar estos valores de x en la función que es seno de x y colocar en esta columna o en esta fila los resultados. Muy bien. Entonces aquí ya tengo mis pares ordenados, x, y. Todos estos representan las coordenadas de los puntos que yo voy a graficar en mi plano cartesiano. Entonces tú puedes ver aquí la imagen que está en mi cuaderno, ¿sí? Donde yo dibujo el eje X y dibujo el eje Y. Entonces, cuando, por ejemplo, dice, cuando el valor de X, cuando el ángulo vale 0 grados, ¿cuánto vale la Y? Vale también 0, este punto estaría por aquí, ¿no es cierto? Luego, el siguiente punto, cuando el ángulo vale pi sextos o 30 grados, ¿cuánto vale la función seno de X? Entonces, esto lo he dividido del siguiente modo. Fíjate que aquí tengo el valor pi, en este caso, y por lo tanto la mitad de pi sería pi medios, ¿sí? Y desde este valor lo he ido dividiendo, ¿sí? Entonces, en este caso el valor de 30 grados, si lo divido esto entre 3, aquí tengo 60 y aquí tengo 30. Entonces estaría aquí el valor de pi sextos para la x, ¿sí? Y cuando la x vale pi sextos, ¿cuánto vale la y? Vale 1/2. Entonces voy subiendo hasta el valor de 1/2 porque yo he puesto el 1 aquí arriba, entonces la mitad de 1 estaría justamente por aquí y ubicamos ahí al segundo punto, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo con el tercer punto. Cuando el ángulo vale pi tercios o 60 grados, el seno de x vale la raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí tengo el valor de el ángulo de 60 grados y esto vale aproximadamente la raíz de 3 sobre 2, que va a ser un valor aproximado al 1. Yo lo he puesto aquí con decimales, tú calculalo. Entonces tú vas a poder ir graduando tu eje Y, ¿sí? Para encontrar ese valor, que estaría más o menos por aquí, y lo ubicamos en el plano cartesiano. Eso está ahí, ¿sí? Después, cuando el ángulo vale 90 grados, entonces el seno de 90 grados es igual a 1. Ese valor va a estar por aquí. 90 grados o pi medios radianes sería este valor para la abscisa, y en este caso la ordenada vale 1. Entonces me voy hasta el valor de 1 y ahí tengo el punto, ¿sí? Y vamos ubicando así todos los puntos. Por ejemplo, este punto que está aquí, cuando la x vale pi, el seno de x vale 0. Entonces aquí está el valor de pi y la y vale 0, ¿no es cierto?
Posterior a esto puedes ver que los valores de la y son negativos, por eso se van por debajo del eje x. Y tú vas colocando cada uno de los puntos en tu plano cartesiano para después unirlos y ya tenemos la gráfica de la función, que en este caso estoy graficando un periodo de la función, como lo puedes ver aquí, ¿sí? Claro que en este caso en mi papel está en un tamaño más grande.